Continuamos con más información en esta mañana de la radio, como cada miércoles, generalmente pasadas las 10 de la mañana, tenemos nuestro espacio de salud para trasladar consultas al doctor Julio Saleme, que ya está en línea. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Julio? Sí. Estamos ahí, sí, ahora sí, ahora te escucho mejor. Ahora sí. Julio, bueno, una semana con muchísimas consultas, pero particularmente una semana en la que ya se anunció también el lanzamiento de la vacunación contra la gripe. Sí, seguramente que la cantidad de consultas tiene que ver con la vacunación por el COVID, porque con estas idas y venidas y la falta de dosis y bueno la suspensión momentánea de algunas vacunas en el mundo producen mucha zozobra, me imagino, en la población. Pero si querés, bueno, abordamos el tema de la vacunación para la gripe, que es un virus, ¿no es cierto?, que va mutando permanentemente y se utiliza la cepa que estuvo circulando en el hemisferio norte en el invierno anterior. Todos los años va cambiando, por eso todos los años hay que vacunarse. Y ya empezó la vacunación, ahora en marzo, para más o menos en 45 días tener una inmunidad moderadamente importante. Ahora que estamos acostumbrándonos a la eficacia de las vacunas, por la vacuna del COVID, está bueno porque la gente más o menos está informada, a decir que la vacuna de la gripe anda alrededor del 50%. Pero bueno, es muy importante también. Y acompañado de esto, seguramente que lo de la vacuna antigripal ya está bastante más encarnizado en la población, ya la gente conoce más de este tema, pero tiene que estar acompañada de la vacuna para la neumonía por neumococo, ¿no es cierto? Que es la vacuna Neumovac 23, la más conocida, son 23 polisacáridos, que realmente es muy efectiva y es no de uso obligatorio, pero sí súper recomendable arriba de los 65 años, 64, 65 años. A mayor, o sea, adultos mayores, habría que vacunarse, en tanto y en cuanto no se tengan ningún riesgo agregado a que viene el invierno nada más. Como ser el más importante de todo, fundamental de los riesgos para el tema de la neumonía es el hábito de fumar. Los fumadores estaría recomendado de los 18 años en adelante toda la vida estar vacunado contra la neumonía por neumococo. Es una enfermedad común, contagiosa, digamos, porque es una enfermedad respiratoria por una bacteria y que termina siendo una enfermedad grave si uno tiene otras enfermedades concomitantes muy graves todavía, ¿no es cierto? Así que bueno, aquí encontramos uno de los factores de riesgo, el que se pueden evitar, como es el ser fumador, y que bueno, obligaría, entre comillas, a estar vacunado contra la neumonía para prevenir esta enfermedad. Esta es la época del año en el que debe vacunarse. La inmunidad dura más de un año, o sea que no necesariamente todos los años uno debe vacunarse. Si lo hiciera no está de más, pero no es necesario. Entre 3 y 5 años dura la inmunidad por el neumococo y en este caso no se modifica, no va mutando, es una bacteria, es una bacteria fija, que tiene siempre el mismo parámetro antigénico, o sea que los anticuerpos van a ser siempre los mismos. Bien, ahora y teniendo en cuenta todas estas recomendaciones es importante porque también es parte de las consultas, aquella persona que se quiere vacunar contra la gripe y se tiene que vacunar contra el coronavirus también y bueno, contra el neumococo, digo, ¿cómo es la organización de la vacunación para que sean todas efectivas? Tiene que dejar pasar entre una semana y 15 días entre una y otra no estamos en un país muy organizado. No. Primera cuestión, entonces es difícil organizar lo personal cuando lo colectivo, que es quien nos tiene que proveer las vacunas, está muy desorganizado, diría yo. Entonces, creo que esto hay que dejar pasar unos días y bueno, van a tener que vacunarse como van viniendo. Si a uno lo llaman, porque para el COVID hay que estar anotado en la aplicación vacunar.
de la provincia de Buenos Aires. Bueno, si uno tiene la suerte y lo llaman, y hoy digo esto, tiene la suerte, porque no hay cantidad suficiente de vacunas. Vos te das cuenta que ya está haciendo frío, estamos entrando ya en un clima otoñal, y que rápidamente de otoñal en cualquiera de estas semanas puede pasar a un clima invernal, ¿no es cierto? Bajar de 4, 5, 6 grados la temperatura y ya la cosa se complica, y en realidad se ha vacunado muy poquitita cantidad en porcentual, ¿no es cierto?, de población. Está lejísimo todavía como se ha de vacunarse los agentes de salud, los docentes, digamos, la gente que está en la primera línea de posibilidades de contagio, así que calculate la población general. Entonces, en esto, si uno tiene la suerte que lo llegaran a llamar, creo que tiene que darle prioridad a eso. Después, la vacuna antigripal, algunas obras sociales, PAMI sobre todo, porque por el tema de la edad, ¿no es cierto?, estábamos diciendo que sería prácticamente obligatoria de los 65 para arriba, la provee, así que tiene que ver con la provisión que haga su obra social. O sea, hay que ir armando este rompecabezas y dejar pasar una semanita, 10 días entre una y otra. ¿Por qué? Para que el sistema inmunológico no esté entretenido en varias cuestiones a la vez y pueda poner toda la atención en fabricar anticuerpos contra lo que se está inmunizando. Bien. Entonces, por eso hay que necesariamente dejar pasar un tiempo, que es corto. Entonces yo diría, como recomendación, como se va consiguiendo, hay que ir vacunándose. Bien. Julio, esta semana, y decíamos, el tema de las consultas fue enorme, porque se cumplieron los 21 días de la colocación de la primera dosis de Sputnik a algunos pacientes, algunos vecinos, y mucho se habló de esa ventana de 21 días para colocarse la segunda dosis, pero no había llegado la vacuna. ¿Cómo es la situación? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Bueno, dentro de toda esta imprevisibilidad, esta cosa de imprevisión, ¿no? Con seguridad te digo esto. Esperar y estar tranquilos, porque inclusive tranquilos y con un hándicap grandísimo frente al resto de la población, porque tienen la primera dosis. Los 21 días son mínimo 21 días, lo que hay que esperar. No es que es un techo, es mínimo. A partir de ahí están entre el 50 y el 60% ya de efectividad su vacunación. Esto significa que más del 50% de probabilidades que no se vayan a enfermar, así estén en contacto. Y si se enferman, va a ser una enfermedad leve. No hay prácticamente antecedentes en el mundo de personas vacunadas con una sola dosis que cursen una enfermedad grave, con internación y necesidad de ventilación mecánica, o sea, ir a un respirador, y prácticamente te diría 0% de mortalidad a quienes recibieron una dosis. Tan es así que mucho se viene hablando de dar una sola dosis, para hacer más, digamos, eficiente en el sentido de cantidad de las vacunas que se están fabricando, porque esto realmente pone en muchísimas mejores condiciones al paciente tener una dosis que no tener nada. Bien. De cualquier manera, así se vacunar a los 30, a los 40, a los 50 días, es bueno y no modifiquen absolutamente nada. Va a llevarlo de ese 60 por 50 y pico, 60%, según la marca, según cuál le toquen, vos me dijiste el Sputnik, lo va a llevar al 94, 96% de efectividad. Así pasa en 40, 50, 60 días. Bien, eso es con seguridad, está comprobado. Bien. Es importante remarcarlo porque digo, en su momento se habló mucho de los 21 días y por ahí la gente, por supuesto, claro, entró en desesperación, se cumplieron los 21 días, la vacuna no está y se había generado un poco de incertidumbre. Exacto. Pero eso es mínimo. Bien, en todos los casos, en cualquiera sea la vacuna, ¿se maneja de la misma manera? Sí, tienen un tiempo mínimo para dar la segunda dosis. En algunas, como la de Pfizer, pero no está acá, es refuerzo. En el caso del Sputnik es complemento, digo, es una cuestión muy técnica, pero bueno, complementa la primera vacunación, y en la otra es un refuerzo, igual, son dos dosis iguales. En la Sputnik son dos, para decirlo fácil, una es azul y otra es colorada. Bien. Son distintas, pero se complementan una con otra.
Pero bueno, es una cuestión técnica que a la gente, digamos, hay que darle las 2 dosis. Hoy está comprobado. Y por otro lado, está el tema de que se está esperando, porque se ha fabricado aquí, el tema de la vacuna AstraZeneca, que está teniendo inconvenientes, me parece, por lo que uno tiene entendido y leído, ¿no es cierto?, es que por ahí en Europa se ha apurado demasiado, está suspendida, ¿no?, en algunos países, sobre todo los países centrales de Europa, había empezado en los países nórdicos, esta suspensión porque hubo algunos casos de trombosis venosas profundas y trombomar, son nombres raros, pero bueno, trombosis venosas profundas son coágulos en las venas bien de adentro, profundas en los miembros inferiores, que lo que tiene es que se van soltando cachitos, se llaman émbolos, pueden terminar en el pulmón haciendo lo que se llama un tromboembolismo pulmonar, y esto requiere de un tratamiento muy específico de internación en terapia intensiva y con grandes chances de muerte. Entonces son, digamos, una complicación muy grave. Pero son muy pocos casos, en millones, creo que llevan, yo tengo 2 informaciones, 11 millones en una información y 17 millones de dosis aplicadas en otro, y solamente ha habido no llega a 10 casos de lo que te digo, que tranquilamente puede ser una estadística. Estos son de pacientes vacunados, ¿no es cierto?, que pasaron estas trombosis, que puede ser una estadística normal en la población general, digo, sin vacunarse con la vacuna esta, la gente también tiene tromboembolismo pulmonares, también tiene trombosis venosas profundas. O sea que hoy no se sabe si tienen relación una con otra. ¿Se entiende lo que quiero decir? Absolutamente. Esto, digo, en principio se puso en duda una de las vacunas. Una, que es la de la Universidad de Oxford, la que se inventó de alguna manera en Inglaterra. Claro. Y aquí AstraZeneca es el laboratorio que la fabrica, y aquí en Argentina se fabrica, Sigma la fabrica, se lleva a México y se envasa en México, que no se está envasando y no ha venido por un problema de vidrio para las ampollas, que creo que tiene que ver Estados Unidos en todo esto, y hay toda unas especulaciones en el mundo científico, en el sentido de que hay cuestiones económicas en el medio de todo esto, ¿no es cierto? Porque las vacunas tienen un costo, tienen un precio, tienen una ganancia las empresas, y bueno, esto es uno de los negocios más grandes que están ocurriendo hoy en el mundo, y por supuesto está con todas las tensiones económicas y políticas que puede tener un bien tan codiciado por todas las personas en el mundo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado entre lo que es científico y lo que no es científico en esta información. Julio, ingresa una pregunta, dice Ana, si los fumadores cuando exhalan el humo es común, la gente lo percibe con el barbijo puesto, y si esto es contagioso, sobre todo por las colas en los bancos o los supermercados. Entiendo que el miedo es que, como cuando tenés el barbijo puesto y alguien está fumando cerca, el olor, el humo, se siente igual, si se corre el mismo riesgo del contagio. ¿De COVID? Sí. A ver si entiendo, si las partículas de humo pueden llevar el virus y trasladarlo. Aún con digamos, la otra persona con el barbijo puesto. Sí, si llega olor es porque han llegado partículas, inevitablemente, si no el olor son partículas. Claro. En el caso del humo, bueno, son partículas quemadas, ¿no es cierto?, que llegan a la nariz. Evidentemente está llegando. De cualquier manera, los barbijos, hay distinta calidad, por supuesto, de ellos, y paran muchísimo la transmisión del virus, porque el virus es más pesado que estas partículas de humo, muchísimo más pesado, y caen rápidamente. Otros virus respiratorios no permanecen, como el de la influenza, es el resfrío, el de la gripe, son muchísimo más volátiles, y esto sí sería más parecido a lo del humo del cigarrillo. Si hacemos un dibujito, es como si uno estornuda, saldría de la nariz una gotita con una partícula con un virus, y al 1,5 metros, 2 metros, cae para abajo. El otro es como que sale volando. Habría que
que explicarlo con un dibujito, pero bueno, creo que se entiende claro, lo que quiero decir. Sí. En este caso, no. Por eso que el barbijo es una de las barreras importantes en la contención del virus del COVID, no así en las otras enfermedades respiratorias. Las otras enfermedades respiratorias, como la gripe y el resfrío común, como dije, han disminuido en el invierno pasado porque la gente estuvo más adentro y se cuidó. Claro. Ni más ni menos, no por el uso del barbijo. ¿Se entiende? El distanciamiento social y el uso del barbijo son efectivos en el caso del COVID, porque es una partícula pesada que una vez que va al aire, sale de la nariz y va al aire, cae rápidamente porque es pesada. Por gravedad se va enseguidita al suelo. Y además, bueno, tenemos entendido por las primeras informaciones que surgieron, es que en determinados lugares, en determinadas superficies, tampoco es que, digamos, se mantiene activo, por decirlo de una manera no simple, durante tanto tiempo. Sí. Y aparte, después de eso, bueno, por supuesto, unos minutos, un tiempo está, uno tendría que tocar esa superficie con la mano, tocarla con la mano, claro, o con otra parte del cuerpo, bueno, y llevarse esa parte que toca, llevársela a la nariz o a la boca. Claro. Más que nada la nariz, por boca no entra el virus porque se degrada dentro de la boca, sí entra por vía respiratoria, pero si lo lleva a la boca, uno cuando aspira aire está como succionando, chupando aire de toda esta zona, de la boca-nariz, ¿no es cierto?, y labio superior, entonces es posible que algún virus, si se lleva la mano a la boca, pueda entrar por nariz. Por eso que hay que evitar tocar cuestiones fuera del ambiente de su casa y aparte lavarse permanentemente y ponerse alcohol. Para eso es que, por esta pregunta tuya de cuando cae en la superficie, para eso es el lavado mecánico y el alcohol en gel. Ingreso a otra consulta bastante más técnica, a ver. Te la traslado tal cual, por las dudas. Dice, si la vacuna para la neumonía Neumo 13 y Neumo 23, ¿cuánta inmunidad tiene? ¿Cuánto dura? Dice María Esther, fiel oyente de la radio, que le agradecemos. Sí, cuánto dura ya dije más o menos, un par de años tranquilamente, 3 años como mínimo, o sea, no necesariamente quedársela todos los años. Está la 13 y la 23 porque son 13, es una cuestión muy técnica. Claro. 13 polisacáridos y 23 polisacáridos tiene el otro. Los polisacáridos son muchos y azúcares, son la otra palabrita, que son parte de la bacteria que infecta, ¿no es cierto? No son las bacterias enteras la vacuna, sino se utilizan unas partecitas para generar, que son un antígeno, que es lo que genera el anticuerpo dentro del organismo. El antígeno es el elemento exterior al organismo, que el organismo lo reconoce como de afuera y genera defensas que son los anticuerpos. Entonces, en una de ellas, la técnica es utilizar 13 polisacáridos y en la otra 23. Bien. No sé Julio, si más o menos está respondida la pregunta, pero eficaces son las dos. Bien. Julio, bueno, te agradecemos muchísimo esta semana. Y lo más importante de todo esto es tratar de no fumar. También. Seguir, por supuesto, con todas las recomendaciones, pero ya que hablamos de la neumonía, y fíjate que lo que digo, que los menores de 65 años, igual hay que vacunarlo porque el riesgo es grandísimo. Fumadores. De fumadores. Si a esto le agregamos que al fumar uno aumenta muchísimo el riesgo de cáncer de pulmón, sobre todo, yo diría no hay que fumar. Bien. Como siempre te agradecemos muchísimo, ha sido una semana de muchísimas consultas esta, así que vamos a estar como siempre recibiendo durante la semana todas las consultas para trasladarte. Y cuidándonos lo más posible. Absolutamente, sobre todo ahora que cambió mucho el clima y se pone todo bastante más complicado. Exactamente, cuidarse, que ya conocemos todas las medidas para eso. Muchísimas gracias. Por favor, siempre. Gracias a ustedes y buena semana. Buena semana, chau, hasta luego. El doctor Julio Saleme, en su espacio habitual de salud, hablando del tema de la vacunación. 3 vacunas hay que colocarse en esta época, determinados grupos especialmente, la vacuna antigripal, la vacuna anticovid y la vacuna del neumococo. Lo que nos recomienda es, en la medida de lo posible, dejar pasar entre 1 y 2 semanas, entre una y otra, para que tengan mayor efectividad. Y bueno, ahí nos explicaba un poco toda esta situación que tiene que ver con
fundamentalmente el riesgo que se incrementa notablemente de contagio de cualquiera de todas estas enfermedades en los fumadores.